Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 16. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces vamos a desarrollar nuestro tema. Vamos a nuestro punto 1 y nos dice, al leer Filipenses del 3 al 14, perdón, del 2 al 14, ¿cuál de estas expresiones capta el sentir de Pablo? Ya lo acabamos de leer, pero ahora, si hemos entendido, ¿cuál es el mensaje que quiso dar Pablo? ¿La A, la B, la C o la D? Vamos a leer. La A, ¿podemos ser perfectos sin pecado en esta vida? ¿Qué dicen? No. No. Ya. No hay un nivel espiritual en que podamos detenernos mientras que estemos en este mundo. Dicen. Ya, vamos a la C, vamos a la C. Aunque no podemos ser perfectos, podemos llegar a un nivel de madurez donde no hay necesidad de crecer más. Ahora vamos a la D. No. Debemos ser realistas y olvidar la meta de la perfección. Ustedes digan, la A, la B, la C o la D. Ojo, la respuesta es con micrófono. Y levantan la mano con un emoji. Yo creo que es la letra B. La B. Porque, o sea, nunca vamos a llegar a decir ya hasta aquí nada más, ¿no? O sea, ya aprendí, ya, o sea, ahí dicen, no hay un nivel espiritual en el que podamos detenernos. Y claro, es cierto, o sea, no hay un tope, ¿no? En el que digamos que ya aprendimos y que ya hasta ahí ya somos perfectos, ya somos como Cristo y ya, ¿no? No, o sea, nunca vamos a llegar a ese nivel mientras estemos en este mundo, ¿no? Cuando ya estemos en el cielo ya pues es otro nivel, ¿ya? Pero aquí no, pues. Así que por eso yo creo que es la letra B. ¿Qué dicen todos? ¿Están de acuerdo? Yo creo que también es la letra B. Sí, muy bien, chicos. Sí es la letra B. La letra B. Muy bien, chicos. Dice, Pablo sabe que en esta vida jamás llegaría a la perfección. De todos modos, no rebaja su meta de ser más como Cristo y no se detiene en su crecimiento como creyente. Y es verdad. Por más que leamos toda la Biblia, no llegamos a conocer a todo. No vamos a pasar años y años estudiando la Biblia, pero cada vez más, mientras las leamos, vamos a descubrir más cosas que nos dice la palabra de Dios. Y sobre todo va a ir formando nuestro carácter. Nos va a ir mostrando nuestras debilidades, nos va a ir mostrando que debemos depender de Dios. Por ejemplo, esta semana se me vino a mi mente, ¿no? Un pensamiento, el querer trabajar más o de querer tener un poco más de dinero, ¿no? Pero no es malo en sí, pero el problema también puede ser la motivación.
el deseo que puedo tener yo en obtener más recursos. Dios siempre nos provee y también Dios bendice al que trabaja honradamente, al que trabaja con honrar a Dios. En vez de detenerse o desanimarse por no vencer sus debilidades más rápidamente, Pablo dice, vamos a la A, dice, sino que Ay, ya dije la respuesta. Perdón. Ya complete la respuesta. Sino que prosigo. Sino que prosigo. Sino que prosigo. Ahora la B, según el versículo 13, a lo que está adelante. Y extendiéndome. Ajá. Extendiéndome a lo que está adelante. Y versículo 14, hacia la meta. ¿Prosigo? Sí. Prosigo. Muy bien, Luzna. Uh-huh. Ahora, algo que yo he aprendido y que estoy aprendiendo también en la vida cristiana, es que se trata de perseverancia, de constancia. No siempre en la vida cristiana va a ser todo bueno, o también no va a ser todo muy difícil. Hay momentos donde son buenos, hay momentos donde son malos. Hay veces los procesos son muy largos, hay veces Dios lo permite, pero todo esto, como dice la palabra, nos ayuda bien. Y lo que nosotros debemos hacer es seguir en el camino del Señor. Vamos a seguir avanzando. Nuestro punto 3 dice, al momento de la conversión de Pablo, Cristo lo alcanzó, lo asió con un propósito. Pablo quiso alcanzar aquel propósito, aquello. ¿Cuál es el propósito por el que Cristo lo escogió o alcanzó? Nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos. ¿Alguien sabe la respuesta? Creo que hay un versículo que está ahí donde nos puede ayudar. ¿Qué dicen? Sí, en Efesios 1:4, Miguelito. Ya. Nos dice, ajá, ya lo dijo el hermano Max, para que fuésemos santos y sin mancha. Bien, hermano Marcos. Santos Estrellita para y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito que Dios tiene, de que seamos santos delante de Él. Y vamos a ver una ilustración. Si vemos bien en nuestra primera imagen, vemos la vida vieja, la vida antes de conocer a Cristo. Y ahí vemos un punto, ese es el comienzo de nuestra vida, de nuestra nueva vida, cuando somos convertidos. Y el camino es muy largo. En el caso de Pablo dice 27 años con Cristo. A eso es lo que Pablo se refería con la vida presente. Y ahora cuando Pablo también llega a su muerte, llega al punto donde Cristo nos va a perfeccionar, pero ya no como carne, sino como en espíritu. Por eso es que en toda nuestra vida vamos a luchar con nuestra propia carne, negándonos a nosotros mismos hasta que seamos perfectos como el Señor nos dice en su palabra. Ahora, yo recuerdo una vez escuché una predicación donde este pastor respondió de esta manera.
y dijo, uno preguntó, ¿cuándo dejaremos de pecar? Entonces, el pastor respondió y dijo, el día más gozoso de nuestras vidas, donde vamos a dejar de pecar, es cuando nosotros muramos. Y es verdad, es el último día donde ya nuestra carne ya muere definitivamente. Y cuando morimos nosotros, estamos a la espera del Señor, a la venida del Señor. Y como nos dice, que nos levantará y que seremos llevados por Él, los que murieron en Cristo. Y bueno, la vida eterna, lo que sigue más adelante. Dice, Cristo alcanzó a Pablo para que fuera perfecto, sin mancha. Pablo lo acomoda todo en su vida con su vista en aquel destino. Lo que no le ayuda en su caminar a tal destino, lo echa a un lado, como si fuera basura. Aunque su futura llegada a ser como Cristo es un hecho en esta vida, Pablo quiere llegar lo más cerca de la perfección como le sea posible. Una de las cosas que no le ayuda a llegar a su meta de ser como Cristo es el pensar en el pasado. Por lo tanto, dice, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace Pablo? Versículo 13. En lo que Pablo se refería es que nuestra vida es día a día. Hay veces vienen recuerdos que no son buenos o de nuestra vida pasada o tal vez de cómo vivíamos. Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. O como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. O sea, nosotros sigamos con la mirada en el Señor, prosiguiendo la meta de ser como Cristo cada día más. Dice la A, pecados serios antes de ser creyente. En Filipenses 3, versículo 6, ¿qué era Pablo? Ya lo hemos leído la semana pasada. ¿Qué era Pablo? Seguidor. Seguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia, exactamente. Fariseo de fariseos. También la B dice, motivos incorrectos de otros creyentes. Eso también lo que Pablo decía, olvidando. Por envidia. Predican a Cristo por envidia y contienda. Envidia. C, desánimo causado por la mediocridad de unos, porque todos buscan, ya lo hemos repetido varias veces, lo suyo propio. Lo suyo propio. La D, el éxito en el pasado, sus obras en la cárcel han redundado en el mayor, más bien para él. Versículo 12. Progreso del Evangelio. Progreso del Evangelio. Muy bien, Jen. Dice, hay quienes piensan que no pueden seguir adelante porque dicen que primero tienen que resolver un problema emocional o psicológico del pasado. Pero la ironía es que su problema se soluciona automáticamente por servir a Cristo, buscando los intereses de otros. 5. ¿Tiene Pablo una meta, un reto o un blanco que determina todo lo que hace? ¿Sí o no? ¿Sí? Dudando, dice. Sí, claro. Nuestra meta es
ser como Cristo. Vamos a nuestra siguiente página. Dice, nosotros tendemos a tirar primero y después dibujamos el blanco alrededor de la flecha. Es decir, dejamos que la corriente de la cultura nos lleve donde quiere y el último conformamos con lo que hemos logrado o no logrado. Y ahí vemos una ilustración de que así somos. El error de no dibujar bien al blanco o en la meta de la vida, primero es que no podemos evaluar nuestros pasos para ver si hemos fallado o si vamos bien. Pero podemos medir si la actividad nos distrae o nos encamina a ser más como Cristo. Por lo tanto, el creyente debe tener una meta que le guíe en todas las decisiones. Vamos a las 6. ¿Cuál es la meta o el blanco de Pablo? Es obtener el premio. El premio supremo de... Ajá. Es obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 7. ¿Cuál es el premio? ¿O a qué llamó Dios a Pablo y a nosotros? Según Pablo, en sus otras cartas nos llamó a ver, Ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Jen. Nos llamó a ser santos. Muy bien. Otro que busque 1 Corintios 1, versículo 9. Y otro que busque Gálatas 5:13. Y otro que busque 1 Timoteo 6:12. Para que podamos completar. A ver, ¿alguien tiene la respuesta de la B? ¿A qué nos llamó el Señor? A tener comunión con su a la Hijo comunión con su Hijo Jesucristo. Jesucristo. Sí, es tener comunión con su Hijo Jesucristo. A tener comunión con su Hijo. A ver, ¿quién encontró la C de Gálatas? ¿A qué nos llamó? A servir por amor los unos a los otros. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. A libertad. Sí, fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a libertad. Uh-huh. ¿Y quién encontró de 1 Timoteo? Yo. Ya. Estoy llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Uh-huh. Llamados a la buena profesión. Y ahora para repasar solamente, hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo, hemos sido llamados para ser libres o a libertad y hemos sido llamados a la buena profesión. A esto sí hemos sido llamados. Aún hay más, pero es un resumen de estas 4 cosas. Dice, Pablo fue llamado al premio de ser como Cristo, santo, libre y con vida eterna. En su vida presente, desea conformar con sus hechos con el destino eterno, el cual Cristo ya ha asegurado. 8. ¿Cuál es el sentir o actitud que deben tener los que se consideran más maduros? La palabra perfectos en Filipenses 3:15 se puede traducir también como la palabra maduros. A. No he llegado a ser, versículo 12, no he llegado a ser Perfecto. perfecto. Uh-huh. Todavía no hemos llegado a ser perfectos. B. Sino que, versículo 12. Prosigo.
Los que se consideran perfectos o maduros deben tener la actitud de Pablo, el cual admite que no ha alcanzado la perfección y siempre tiene que seguir adelante, creciendo más y más en Cristo. No hay lugar en el creyente en continuo crecimiento para pensar que el pecado casi no tiene entrada en su vida. El orgullo espiritual engaña a uno y resulta que uno no se da cuenta de ni siquiera está cerca de la meta. El cristiano que se está acercando más a Cristo ve mejor la gran distancia que queda adelante para llegar a la meta y por lo tanto crece en humildad. 9. Si uno de los filipenses no capta un aspecto del principio que Pablo nos enseña, hay dos cosas que él debe tomar en cuenta. A. Tal vez por medio de las circunstancias difíciles que van a bajar su orgullo, Dios le, versículo 15, ¿qué dicen? Revelará. Mientras espera que Dios le dé una aclaración del asunto, debe continuar en o seguir la misma regla. la misma, versículo 16, ¿qué dicen? Luz nos dijo regla, ¿no? Ajá. Seguir la misma regla. Sí, estamos una misma cosa. Dice, el creyente debe continuar creciendo en la misma dirección, literalmente línea, que ha seguido desde el principio. No ha de cambiar su dirección, ni ha de estar satisfecho con su presente nivel de madurez. Ahora sí, vamos a la D. El creyente en continuo crecimiento se conduce como un ciudadano del cielo. Vamos al punto 1, dice, Pablo tiene que advertirles que hay dos grupos que están en competencia para ganar a sus imitadores entre los filipenses. ¿Cuáles son estos dos grupos? A. Pablo y los que, versículo 17, Pablo y los que, ¿qué dicen? Hermanos. Y los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Así es. Pablo y los que se conducen según el ejemplo. Claro, y eso sabemos que los que se conducen según el ejemplo son los hermanos. Alguien del mundo no puede hacer eso. B. Los que son, versículo 18. Los que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos. Entonces hay dos grupos. Uno, los que siguen el ejemplo, o sea, que siguen a Pablo con el imitar al Señor, el imitar a ser como Cristo. Y está el otro grupo de los enemigos de la cruz de Cristo, quienes están en contra de lo que el Señor hizo. Ahora vamos al punto 2, dice, para aprender a conducirse bien esta vida, Pablo les pide hacer dos cosas. A, sed imitadores míos o de mí. B, según versículo. Mirad a los que andan. Ajá. Mirad a los que andan o se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Muy bien. Ahora vamos a ver una ilustración, bueno, 3 ilustraciones para poder entender. Ahora, en la primera imagen vemos a un padre que vemos ahí signos. Otros pondrían eso sabemos que representa a las malas palabras. Vemos a un padre que está enojado y que comienza a decir malas palabras. Entonces su hijo, que viene a ser como un
seguidor de él, como un imitador de su padre, comienza a pensar en estas cosas. Ahora vamos a la ilustración 2. Vemos a un padre que estudia la Biblia y que incentiva a su hijo también a hacer lo mismo. Vemos que aquel hijo imita lo que el padre hace. Imita porque quiere ser como él. Ahora vemos en la tercera imagen, bueno, vamos a ponerle que son esposos. Entonces, a un papá y a una mamá, ¿no? Ahí comprándole el regalo de San Valentín. También vemos ahí al niño. No sabemos si es... bueno, es un niño. Pero estas ilustraciones nos ayudan a entender que en verdad, si tú tienes un sobrinito, un primito, un chiquitito, él te va a imitar. Te va a imitar lo que tú hagas. Y, por ejemplo, si yo me he visto, por ejemplo, de cierta manera, mi sobrino, bueno, en el caso de mi sobrina, también se quiere vestir de esa misma manera. ¿Por qué? Porque quiere imitarme, quiere ser como yo. Entonces, ese ejemplo lo van a poder ver en un niño. Cuando un niño, si es un familiar, que se les acerque, un niño los va a imitar. Los va a imitar en lo que ustedes hagan. Ahora dice, aprendamos con más facilidad por medio del ejemplo de otra persona. Esta es la manera en la que los niños aprenden más rápidamente. De allí viene la razón por la que los creyentes deben vivir de acuerdo a su mensaje. Nuestro ejemplo en vivo determina si otros creen bien en Cristo o no. También la calidad de nuestro ejemplo determina qué tan aceptados serán nuestros consejos bíblicos. 3. Hay ejemplos negativos que dan una impresión equivocada de Jesucristo. Estas son las personas religiosas que hablan del Señor, pero desvirtúan la verdad con sus acciones. A los que Pablo describe en Filipenses 3:18, se parecen mucho a los fariseos de Mateo 23, 27 al 28. ¿Cómo son según la descripción que Cristo da? 1. Sois semejantes a... ¿Quién encuentra Mateo 23, 27? Bueno, casi todo está ahí. El versículo 28. Busquen Mateo 23, versículo 27 y 28. ¿Cómo los llama Cristo? Dice, sois semejantes a... sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Blanqueados. Dice, por fuera. Por fuera a la verdad. No, según el versículo. Fuera. Hermosos. Que por fuera a la verdad, dicen, se muestran hermosos. Por fuera se muestran hermosos. Por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Llenos de huesos muertos. 2. Por fuera
El Os versículo 21. mostráis justos a los hombres. Mostráis justos a los hombres. Mostráis justos a los hombres. Y 3, por dentro estáis llenos de Hipocresía y iniquidad. hipocresía e iniquidad. Cuando Jesús dijo estas palabras, no se estaba refiriendo a que eran zombies, porque dice que estaban llenos de huesos. No, lo que se refería era que lo que en el versículo 28 nos dice, que se mostraban justos, o sea, de apariencia hermoso, pero eran justos ante los hombres. Y que por dentro, según el Señor, estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Ahora vamos a la B, dice, la cruz simboliza el momento cuando Cristo destruyó el pecado y obtuvo el derecho de librarnos de la vida controlada por el pecado. Por lo tanto, uno que dice que cree en Cristo, pero promueve a lo que Cristo se opuso en su muerte, se considera enemigo de la cruz. ¿Cuáles son las características de los que son enemigos de la cruz? Nos dice en el versículo 19.1, su fin es, versículo 19, su fin es o será Perdición, perdición, perdición. Su Dios es el vientre. el vientre. Y ahora cuando se refiere al vientre no es a su estómago, sino se está refiriendo a sí mismos. A sí mismos. Vamos a seguir avanzando al 3. Su gloria es, versículo 19, Su vergüenza. es su vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Su enfoque es pensar solo en Lo terrenal. lo terrenal, Ujú. o sea, en lo que está en la tierra, en los deseos de este mundo. Ahora, dice, los que tienen su apetito, literalmente vientre, como su Dios, no toman en cuenta lo que es justo o injusto, sino lo que sienten y quieren. Hacen lo que les dictan sus sentidos sin pensar en las consecuencias futuras. Sus sentimientos son sus guías en vez de los valores establecidos en la Biblia. Se jactan de sus logros en actividades que deben avergonzarles. Por ejemplo, son como el hombre que hace alarde de sus conquistas sexuales o de su capacidad de engañar a su prójimo en un negocio. Tales personas que piensan en lo terrenal son materialistas. Y a pesar de profesar ser cristianos, no se preocupan por el hombre interior ni por su destino eterno. 4. El creyente debe evitar seguir el ejemplo de los que profesan ser cristianos, pero se conducen como enemigos de la cruz. Están a favor de los pecados que Cristo quiso destruir en la cruz. A. Los verdaderos cristianos que tienen una conducta que muestra que su ciudadanía no es como la de los enemigos de la cruz. 1. Su fin no es la perdición del cuerpo, sino la transformación del versículo 21. La transformación del cuerpo. Ajá. La transformación del cuerpo de humillación. 2. Su Dios o su Señor no es el apetito o vientre, sino su Señor es, versículo 20, ¿quién es su Señor?
Señor Jesucristo. Jesucristo, el Salvador, a quien está esperando. Su gloria no es su vergüenza, sino que su gloria es la conformidad del cuerpo al cuerpo de, versículo 21. El cuerpo de la humillación nuestra. De la gloria suya. De gloria suya. 4. Su pensar no está en lo terrenal, sino que está en la, versículo 20, Sí, hermano Max. ciudadanía que está en los cielos. Si somos ciudadanos del cielo, entonces somos extranjeros aquí en el mundo. ¿Has pasado tú algún tiempo fuera de tu país? ¿Cómo te sentiste o cómo te sentirías si estuvieras en un lugar extraño? Da tu opinión. ¿Alguien desea compartir? Si se ha ido de viaje o tal vez a alguna provincia, ¿cómo se sintieron cuando estuvieron en un lugar que no era el suyo? ¿Alguien? Algo cortito nomás. Alguien que haya viajado. Yo solo he viajado de Coyica al Callao, del Callao a Coyica. No, nosotros hemos viajado de Coyique a Vallehermoso. Ah, oye, hermoso. Es muy lejos. Queda Chile. a horas. Miguelito, yo podría compartir, no que he viajado, pero sí, por ejemplo, me ha pasado que a veces cuando estaba en la casa de mis tíos, por ejemplo, hubo una época en la que vivía en la casa de mi tía. Entonces, al inicio es como que te sientes raro porque no es tu casa, pues no ama, no puedes ver a la hora que tú quieres, o no puedes abrir la refri cuando tú quieres y comer lo que encuentres, ¿no? Entonces, como que te sientes incómodo. Y bueno, yo me sentía así, por más que era mi familia, pues, ¿no? Pero igual, o sea, no era mi ambiente, pues, ¿no? No era mi casa. Entonces, como que me sentí incómoda. Pero ya después me fui adaptando, pero en este caso, para el ejemplo, solamente nos quedaríamos hasta donde, que Ahí es nomás. incómodo, pues, ¿no? Ajá. Yo dejé a Arica. Estaba pensando en cuándo voy a regresar a mi casa, cuándo me voy a Ajá. echar en mi cama, cuándo me voy ¿Cuándo voy a...? a comer lo que quiero. Claro, bueno. Voy a prender la tele, voy a usar las cosas sin tener que estar pidiendo permiso, ¿no? Es como incómodo. Bueno, a mí me ha pasado así, no sé si a los chicos, tal vez en otras circunstancias, ¿no? Yo nunca he viajado, pero, o sea, sí por largo tiempo, no. Paseos cortos, ¿no? Claro, lo que el ejemplo en este punto nos da es que, como dice Hermano hermano Max, Max, dice, yo dice, viajé a yo Arica. viajé a Arica, Chile. El ambiente en ese tiempo que viajé se veía las calles limpias. Ah, no es como comas, ¿no, Hermano hermano? Max, no me digas que le gustó estar en Chile. Hermano Max, ese no era el ejemplo. Tenía que... Hermano Max le gustó estar en Chile por las calles limpias. Claro, lo que el ejemplo, lo que este punto nos quería dar es que ahora la palabra de Dios nos dice, Allá. Miguelito, es que continúa, mira. Pero la comida no era como la de Perú. Por eso los chilenos venían a Tacna y por los productos cómodos que había en el Perú. Allá, hermano Max. Bueno, sí es cierto, es que cuando uno se acostumbra, o sea, a tu lugar, es como tú ya estás acostumbrado a la comida, a las costumbres, ¿no? Y estás en otro lugar donde son otras costumbres, otra comida, no te gusta la sazón, ¿no? En cambio, para ellos sí, pues es agradable, pero para nosotros que estamos acostumbrados a otro tipo de comida, no, pues, ¿no?
Debe ser difícil, ¿no? Ahora, ¿quién de ustedes quiere ser misionero? Por ahí, a todas partes del mundo. No podemos hacer misiones en Coyique, ¿sí o no? Valle Hermoso, el Octavazón, como para practicar, pues Miguelito, ¿sí o no? Ya después. Bien. Hermano Max. Claro. Ay, ¿qué nos dice el hermano Max? Hermano Max, ¿y por cuántos días se fue a Chile? Arica, Chile. ¿Por varios días? ¿Un mes? ¿Una semana? Ah, ya, un día, dice, cuando estaba en Tacna hacia Arica. O sea, estuvo un día completo. Vamos a seguir avanzando. Ya Ay, nos queda perdón. poquito. Dice, es natural desear regresar al lugar donde la gente habla nuestro idioma, come lo mismo y piensa como pensamos según nuestras costumbres. Asimismo, hemos de anhelar ir a nuestro país, el cielo, y no entretenernos o inmiscuirnos en este país o el mundo, donde la conducta, costumbres, maneras de hablar y pensar son diferentes, por lo cual fijamos nuestra atención en Cristo, quien nos llevará a donde nos sentiremos en casa. C. Un extranjero se distingue por su manera de hablar, acento especial. ¿Puede el mundo discernir que tú eres ciudadano del cielo por tu conversación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Puede el mundo discernir que tú eres ciudadano del cielo por tu conversación? Dice, ¿en qué manera es diferente tu hablar del de los ciudadanos del mundo o la sociedad? Que debemos usar nuestra forma de hablar sea para edificar y con honestidad, edificar y ser honesto. D. ¿Por qué necesitamos un cuerpo nuevo para ser completamente ciudadanos del cielo? Y hay un montón de versículos. Bueno, en este caso les voy a resumir. Según en 1 Corintios 15 nos dice que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Entre otras palabras, si desean pueden revisarlo. La carne y la sangre no hereda el reino de Dios. No hereda el reino de Dios. Nuestro cuerpo será semejante al de Cristo después de su resurrección. Es imposible tener comunión plena con Cristo sin tener un cuerpo nuevo glorificado, porque en el cuerpo terrenal que actualmente tenemos reside la influencia pecaminosa que interrumpe la comunión con Cristo. En el cuerpo nuevo no experimentaremos sufrimiento, amargura, tentación, pecado y sus consecuencias. Como les decía, cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga por nosotros ya no estaremos más con la carne será destruida y seremos ya perfeccionados como Cristo. 5. Para los que tienen una ciudadanía en el cielo tan maravillosa, Pablo exhorta, Filipenses 4, versículo 1. Estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor.
en el Señor. Dice, con un futuro tan agradable, vale la pena seguir adelante sin flaquear. Pues la vista al futuro con Cristo, uno no es distraído por sus atracciones chafas de este país, el mundo, y sí goza de ser peregrino por un rato más. El acento mexicano que estaba ahí. 6. Sí. La invitación de estar firmes en su peregrinación viene de un compañero de viaje, Pablo, que ofrece mucha amistad en el camino al cielo. ¿Cómo describe Pablo su cariño para con los filipenses? Vamos a ver qué dice 4, versículo 1. La A, Hermanos míos. hermanos míos. ¿Qué más? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más les dice? La B. Amados y deseados. Amados y deseados. Amados y deseados. Amados y deseados. No soy corona mía. Gozo y corona mía. Ajá, muy bien. Ujú. Por último, la D. ¿Qué más le dice? Firmes en el Señor. Dice, por lo menos los que son extranjeros en este mundo, los creyentes, gozan de compañeros muy amorosos, como Pablo en el viaje, en su país, en el cielo. Y acabamos nuestro tema del día de hoy. Este es el tema de la próxima semana. Vamos a orar un momento.